Centro de Espiritualidad Agustinos. Buenas noches, Fray Mario, muchas gracias por el pase. Bueno, como bien lo dijo, soy Daniel Hurtado y también pertenezco a una de las fraternidades seculares agustinas, a Nuestra Señora de la Consolación. Y bueno, en este momento del conversatorio vamos a dialogar sobre un tema en particular. Justamente el tema es espiritualidad agustiniana, respuesta a la búsqueda del hombre de hoy. Entonces lo que queremos hacer en este conversatorio justamente es conectar, hacer un nexo de esta temática con lo que estamos viviendo hoy en día, que es muy complejo con el tema, por ejemplo, del COVID, con el tema del duelo, como también lo que estamos viviendo como peruanos, que estamos próximos a unas elecciones, a decidir por el futuro de nuestro país en los siguientes años, como también lo que estamos viviendo en esta temática coyuntural en Sudamérica, que estamos viendo, vivenciando también violencia, reclamos, y esta inestabilidad nos golpea a todos de distintas maneras en nuestros ideales, modelos de vida y también seguramente de ver al mismo Dios presente en nuestra vida que más lo necesitamos hoy en día. A raíz de esto surgen preguntas como, por ejemplo, ¿cómo vivir nuestra religión en esta inestabilidad? O desde cuál experiencia de Dios se pueden replantear preguntas, posturas a nivel social y político. Y también, ¿qué habilidades espirituales son necesarias para integrar en nuestra propuesta educativa agustina frente a los desafíos de hoy? Hay muchísimas preguntas, he reunido las más condensadas, la carnecita, para iniciar este conversatorio. Y bien, estamos felices el día de hoy porque nos acompañan tres frailes de nuestra orden de San Agustín. Quiero primero presentar a Fray José Ignacio Busta. Gracias, Fray José Ignacio, por acompañarnos en este evento. Sabemos que usted ha estudiado en el Agustinianum y que también ha sido formador en la espiritualidad y patrística en Roma. Bien, sin más que decir, les damos la bienvenida con fuertes palmas ahí o palmas virtuales a Fray Ujú. José. Buenas Muchas noches, Fray gracias. José. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Bien, muchísimas gracias por los saludos. Bien, también encontramos en este conversatorio y le damos también el pase y la bienvenida a Fray Mauricio. Fray Mauricio, bienvenido. Estamos felices de contar con usted y le agradecemos por el apoyo al CEA, al Centro de Espiritualidad Agustiniana. Y Muchas coméntanos, gracias. por favor. Ahí está, Muchas muy bien. gracias. Un saludo para todos los hermanos de Perú y para todos los hermanos de América Latina y un abrazo especial para el padre José Ignacio, gran amigo. Eso. Para ti Muy bien, qué también, alegría Mauricio. tener. Bien, bien. Y cómo no, todos conocemos acá en Perú a Fray Miguel Oblitas. Él nos acompaña desde la dirección espiritual que tiene a cargo en el Colegio San Agustín de Lima. Tiene también a muchas familias, profesores y estudiantes. Qué gran responsabilidad. Cuente con nuestras oraciones como también por Fray Mauricio y también Fray José Ignacio. Bienvenido, Fray Miguel. Buenas noches, hola a todos, Padre José Ignacio, Padre Mauricio, un gusto compartir este momento de diálogo, este momento fraterno. Pensaba, esto es casi como unos diálogos de Casiciaco en donde vamos a buscar la verdad, a compartir en comunidad, y eso me alegra mucho, poder compartir y vivir nuestra espiritualidad desde este lanzamiento del SEA. Buenas noches a todos y un gusto compartir este momento con ustedes. Bien, bienvenidos a los tres frailes, ellos de distintas provincias, de Chile, de Colombia y Perú, que son hermanas estas provincias por muchos motivos. No sé si todos hayamos caído en la cuenta, pero quiero que sepan que estas justamente tres provincias tienen el mismo nombre y advocación de intercesión a nuestra Madre, la Virgen María, con el nombre Nuestra Señora de Gracia, y que nacieron también en parte por la labor misionera de los agustinos de Perú por allá en el siglo XVII. Entonces, bien, vamos a ir con la ronda de preguntas y vamos a desarrollarla de la siguiente manera. Voy a hacer una pregunta y primero responderá Fray José, luego Fray Mauricio y finalmente Fray Miguel.
¿De acuerdo? Muy bien, entonces voy a hacerle las preguntas. Primera pregunta, ¿qué ejemplos de atención y diálogo pastoral desde la espiritualidad agustiniana han adecuado ustedes en sus provincias en el último año y que sean respuestas a la búsqueda espiritual del hombre de hoy? Le Ujú. escuchamos, Fray José Ignacio. Bueno, una vez más, muchas gracias por la invitación que me han cursado. Gracias a los hermanos del Perú por esta bonita iniciativa que espero que vaya progresando, que vaya perseverando a lo largo del tiempo y sobre todo pensando en los laicos de Chile que también podrían estar interesados eventualmente en poder realizar alguno de los cursos si es que continuamos esta experiencia de la virtualidad. Y acá está el punto, creo yo, que nos atañe. La virtualidad como un salto tecnológico que todos tuvimos que dar, sobre todo en nuestra acción pastoral. Creo que no somos los mismos de hace un año, 6 meses, un año, 7 meses. Aprendimos a usar Zoom, a jugar Kahoot y todas estas cosas. Lo implementamos en nuestras actividades también escolares. La provincia de Chile, les puedo contar, tiene 3 parroquias, tiene 2 colegios bastante importantes. Y en primer lugar, nuestra gran preocupación era poder mantener como iniciativa pastoral la proximidad del pueblo de Dios a la Eucaristía y a la palabra. Porque en Chile las medidas han sido muy fuertes, han sido muy radicales a la hora de establecer prohibiciones, inclusive durante el día para poder movilizarse. En un primer momento hubo una prohibición absoluta de todos los actos de culto, solamente se permitían 10 personas para funerales y el acto no podía durar más de 20 minutos, cosas así, digamos, bastante radicales. Luego un grupo de laicos católicos denunció al Estado de Chile ante la Corte Suprema de Justicia con un recurso de amparo diciendo que con esta medida se violaba la libertad religiosa y ahora nos permiten poder tener actos de culto los fines de semana cuando hay cuarentena y cuando no se permite la movilidad, con un permiso que emite la policía, etcétera, etcétera. Pero en nuestras parroquias se implementó el tema de la misa virtual, reflexiones de la palabra, retiros espirituales varios. Yo mismo mantengo un podcast que se llama El Pan de la Palabra, que tal vez alguno de ustedes habrá recibido por ahí, que está en Spotify y también se transmite vía WhatsApp todos los días con el Evangelio del día y con reflexiones de los padres de la iglesia, especialmente de San Agustín, el santo del día, si es agustino, si no es agustino. Y sobre todo la posibilidad de que nuestra gente con el tema social pueda sentirse acompañada. La gente lo está pasando muy mal acá en Chile. Estamos sufriendo las consecuencias, sobre todo económicas, en los sectores más humildes y la provincia está dando muchos recursos, también como becas para que los jóvenes puedan seguir educándose. En nuestros colegios tenemos el departamento de psicología y orientación junto con el de pastoral desarrollando estrategias de acompañamiento, sea para nuestros profesores, sea para los niños y sus familias. Y en nuestras parroquias también los hermanos están a tiempo completo pudiendo acompañar a las personas que más lo necesitan. Ciertamente la tarea continúa. Yo esperaría y creo que todos esperamos que esto termine pronto, pero la verdad es que todavía falta mucho. Son medios bastante tradicionales si se quiere, pero justamente apelamos a esas experiencias que son fundantes de la fe del pueblo de Dios, sobre todo para evitar el letargo que va a significar, como ya se ha visto en algunos países de Europa, que una vez que se han abierto las fronteras o se han abierto o se han liberalizado ciertas medidas de confinamiento, hay una baja del porcentaje de católicos que van a la misa, que se acostumbraron ya a vivir su fe católica sin la necesidad de los sacramentos y sin la necesidad de lo comunitario, que también eso tiene mucho que ver con la doctrina agustiniana sobre el Espíritu Santo. Entonces creo yo que hay que mantener esa llama encendida a través precisamente de recursos, pero que tampoco sean del todo saturadores. ¿Por qué? Porque estamos viendo en esta segunda etapa, y con esto termino, estamos viendo en esta segunda etapa de la pandemia, en este segundo año,
que hay tal saturación de cosas, de videos de YouTube, de que la parroquia tanto, de la parroquia cuanto, que estamos viendo que hay una notoria baja de asistencias a estos recursos audiovisuales que estamos utilizando como herramientas pastorales, porque hay demasiados estímulos y la gente inclusive se cansó ya de eso, porque en el fondo la gente quiere volver a su propia normalidad. Entonces, ese es otro desafío pastoral todavía, de cómo llenar de mayor calidad, de alguna manera, de mayor significado, lo que todavía estamos haciendo, lo que no quisiéramos hacer a largo plazo, porque lo que quisiéramos ver es nuevamente nuestras iglesias llenas, el pueblo de Dios participando, las pastorales funcionando, las fraternidades reuniéndose de manera física, tal cual como antes. Es un verdadero desafío que continúa, no tiene fin todavía, pero hemos hecho todo lo posible para poder acompañar. Y todavía una última cosa: en el centro de Santiago, tal cual como en el centro de Lima, están los conventos más antiguos de las órdenes mendicantes, ¿no? Considerando que en estos momentos el aforo es solo de 20 personas por misa y nuestro templo es inmenso aquí en Santiago de Chile, teníamos en tiempos normales 4 misas, entonces dijimos, bueno, para que pueda venir más gente, tengamos 5 misas y confesiones en todas las misas. Oye, somos la única iglesia en el centro de Santiago que tiene 5 misas, 4 en la mañana, 1 por la tarde, con confesiones en todas las misas, considerando también la falta de sacerdotes que hay por todos lados. Y la gente, la verdad es que aprecia mucho ese servicio también que estamos dando, porque se siente profundamente acompañada, en lo que también nos lo permite la disminución, digamos, de aforo, de acuerdo con las normas sanitarias, siempre guardando todos los protocolos legales que establece la ley. Pero este ha sido el modo en que nos hemos hecho visibles, no para nuestra gloria, sino porque aquí el centro son las personas sobre todo que están sufriendo y que están sufriendo mucho. Eso sería. Muy bien, muchísimas gracias, Fray José. Muy interesante. Eso también nos permite a nosotros, hermanos, que podamos ponernos también en el lugar de cómo están viviendo justamente esta espiritualidad en Chile. Muchísimas gracias. De hecho, es algo nuevo, información nueva para mí. Sabemos que a todos nos ha golpeado, pero qué delicado lo que están viviendo en Chile. Y quiero que tenga en cuenta que cuente con nuestras oraciones. Bien, con la misma pregunta. Me parece que también está en el chat. Sí, muchísimas gracias. Padre Mauricio, a ver, le escuchamos, por favor, con la Sí, primera pregunta. gracias. Bueno, pues ciertamente las 3 provincias a las que hemos hecho alusión, pues vivimos en países con coyunturas muy similares. Creo que todos hemos tenido que afrontar más o menos los mismos retos, quizás con algún énfasis particular, pero eso está allí. Todos nos hemos tenido que acoger a ese concepto que quizás se vuelve un poco cansino, pero pues es la realidad, reinventarnos, ¿verdad? Volver a pensar cómo hacemos las cosas, cómo acompañamos al pueblo de Dios, cómo vivimos nuestra espiritualidad en estas circunstancias. Lo particular de la provincia de Colombia, muchos hermanos han tenido el COVID, muchos laicos hemos perdido, muchos seres queridos, realmente familiares, personas de las fraternidades, incluso algún hermano de la orden, con mucho pesar. Y creo que pues eso marca mucho porque este bichito que no vemos, que es invisible, nos cambió la vida, pero también es una oportunidad entonces para pensar que también a Dios no lo vemos, pero es más real y mucho más bueno, obviamente, que el virus. Y eso pues nos hace tener una reflexión allí teológica, pastoral. Aparte de pronto de lo que ha dicho el padre José Ignacio, que es muy parecido a lo que en Colombia se ha tratado de hacer desde la, desde la provincia, diría que quizá una particularidad es que nosotros ya teníamos antes de la pandemia 2 pastorales nuevas que requirieron, aparte de la fuerza inicial propia de cualquier asunto, pues reinventarse celeramente, aparte de las parroquias, de los colegios, de las fraternidades. Y hablo en concreto de la misión
de una experiencia de misión muy, muy interesante, muy fuerte en el Amazonas colombiano, en una zona que se llama el Putumayo, en Mocoa. Allí la provincia tomó hace un tiempo una parroquia después de una tragedia, de una avalancha terrible que prácticamente destruyó toda esa ciudad, y decidimos comprometernos con esa región tan apartada y selvática de Colombia. Eso, la primera parte. Y lo segundo, la universidad. La provincia de Colombia le apostó ya hace varios años a tener una institución de educación superior a la que han hecho alusión Giancarlo, Unicervantes. Y ciertamente, pues esa universidad iba creciendo también tímidamente con los esfuerzos propios de comenzar una obra tan ingente, y ya aparte de eso llegó la pandemia. Pero gracias a Dios, creo yo, ambas obras, a pesar de todo, se han visto fortalecidas por esa capacidad, digamos, de reinvención que el Espíritu Santo nos ha brindado. En concreto, yo creo que la universidad ha crecido muchísimo con estos cursos a los que Giancarlo hacía alusión, con la posibilidad de poder congregar muchas más personas en esta formación online. Yo creo que algo bueno tiene que dejar la pandemia en medio de tanto sufrimiento. Y al menos que el tema de la formación, pues todos podamos tener este acceso cómodo, seguro, desde las casas, pertinente. Creo que esto va a quedar en muchos sentidos, tanto a nivel universitario como en la formación de las parroquias. Muy seguramente muchos cursos seguirán de esta modalidad. Eso evita pues el salir en la noche, seguramente, la facilidad de encontrarse más a menudo. Y obviamente pues tendrá que tener un componente presencial, como decía el padre José Ignacio, de encuentro, que para nosotros es fundamental. Esos itinerarios formativos pues tendrán que tener algún tipo de mixtura necesariamente. Y por supuesto, lo más importante, la celebración de la liturgia. Eso sí, pues todos lo anhelamos, pero también es un gran reto, como decía el padre José Ignacio, de que las personas tengan esa conciencia de la presencialidad tan necesaria en la celebración de los sacramentos. Ya hay un reto pastoral muy grande en la iglesia. En lo que es la misión esta del Amazonas, pues los retos son los mismos, porque la universidad, antes de la pandemia, también decidió apostarle a esa zona, no solamente quedarse en la capital, en Bogotá, sino llevar la educación superior a esa zona tan apartada, tan necesitada. Y es una cosa también muy bonita, porque en toda esa región gigantesca del Amazonas colombiano somos la única institución católica de educación superior. Y allí pues estamos dando unas oportunidades enormes para que personas accedan a carreras civiles, a derecho, a psicología, a trabajo social, etc. Y llegó la pandemia. Entonces, ¿cómo responder en situaciones tan adversas, inclusive donde el Internet pues no era una situación que podía ser fuerte? ¿Cómo responder a eso? Pues eso fue un reto, pero gracias a Dios, con muchas ayudas, solidaridad incluso de otras circunscripciones de la orden, pues hemos podido llevar eso adelante, y la universidad en esa zona junto con la parroquia, pues gracias a Dios crece muy bien. Entonces, digamos, el balance es todo difícil, todo de sufrimiento también con las personas que hemos perdido, los seres queridos que hemos perdido, pero pues también esperanzador. Creo que el Espíritu Santo nos ha dado nuevos caminos para reinventar. Muchísimas gracias, Padre Mauricio. Muchísimas gracias también por lo que nos viene compartiendo. Y también la primera parte fue bien teológica. Me encantó, de verdad que gracias a Dios está siendo grabado este Zoom, porque nos queda corto. Pero bien, pasemos justamente también a la invitación con Fray Miguel para que responda brevemente la pregunta que hemos dejado en el chat. ¿Qué ejemplos de atención y diálogo pastoral desde la espiritualidad agustiniana han adecuado ustedes en sus provincias en el último año, y que sean respuestas a la búsqueda espiritual del hombre de hoy? Le escuchamos, Fray Miguel. Sí. Quisiera centrarme en dos experiencias que seguramente a todos nos toca vivir en esta atención pastoral, en este tiempo tan difícil que vivimos, como lo han mencionado mis hermanos, y como dijo el padre Mauricio, son realidades que compartimos aquí en Sudamérica, en Latinoamérica. Yo quería mencionar principalmente dos experiencias de atención pastoral. Una es el encuentro con la palabra de Dios, una realidad tan agustiniana, que lo he podido presenciar a través, por ejemplo, de la Lección Divina,
cómo los chicos, los padres de familia también en grupo de oración que tenemos, han experimentado la cercanía de Jesús, de nuestro Señor, a partir de la palabra de Dios. Y si algo tenemos aquí, claro, creo todos nosotros que participamos de esta espiritualidad, una de las primeras frases que nos enseñan es el toma y lee, ¿verdad? El toma y lee está ahí que da vueltas, y creo que este tiempo ha sido un tiempo especial para que ese toma y lee, que nos parecía muchas veces romántico, una historia, que por ahí leímos un fragmento de las confesiones, etcétera, pueda encarnarse en nosotros. Ese encuentro con la palabra de Dios en la lección divina, y ese compartir con los hermanos a través del Zoom, a través del Meet, etcétera, sobre lo que me va diciendo la palabra de Dios y cómo la palabra de Dios también habla de mis sentimientos, de mis afectos, cómo la palabra de Dios me ilumina. Creo que ha sido una experiencia, como dijo el padre José Ignacio, nos obliga a la pandemia a volver a las fuentes también de nuestra espiritualidad cristiana y agustiniana. Y el contacto con la palabra de Dios, a falta de los sacramentos, de la experiencia sacramental, no se ha podido, simplemente es la realidad. Creo que ha sido una experiencia muy gratificante, una experiencia de encuentro, y yo me he sentido por lo menos muy, muy contento de mi espiritualidad, muy orgulloso de mi espiritualidad agustiniana. Oye, mi espiritualidad, mi padre espiritual, San Agustín, tiene un amor a la palabra y ahora toca poner la palabra de Dios delante, ¿no? Esa es una primera pauta, una primera iniciativa de nuestra espiritualidad que he podido experimentar, vivir muy de cerca en este tiempo. Y otra que me parece mucho más delicada, y leyendo la pregunta recordaba la conversación que tuve con un estudiante aquí de 11, 12 años, frente a la pérdida de sus abuelitos. Y cuando yo le escuchaba a este niño, yo me ponía a pensar y le decía, y me ponía a pensar, ¿no? Y en mi interior me preguntaba, ¿cómo le explico a este niño toda esta espiritualidad del hombre peregrino de San Agustín, ¿no? Que la muerte no es el final, estamos peregrinando hacia el cielo. Y nosotros estamos aquí de paso, el cielo es nuestra meta, somos de allá, ¿verdad? Y pues allí, en los acompañamientos, uno que otro diálogo, algunas veces con mayor lucidez por el espíritu, otras veces con más torpeza propia de la humanidad, pero creo que ha sido otra nota de la espiritualidad agustiniana, el hombre peregrino, que en medio del dolor, de la desesperación, creo que muchos de nuestros fieles van comprendiendo también y van aprendiendo, van experimentando la muerte junto con el dolor, la muerte, una experiencia de muerte que no angustia, sino que tiene esta esperanza propia del hombre peregrino. Yo rescataría estas dos notas de nuestra espiritualidad y que creo que en lo cotidiano San Agustín me ha dado mucha ayuda, ¿no? El encuentro con la palabra de Dios y esta experiencia del hombre peregrino frente a la muerte, una realidad que no nos gusta hablar, pero en este tiempo ha sido inevitable. Muchas gracias, Fray Miguel, qué importante. Todos los que estamos aquí presentes, de hecho, hemos tenido, además de un encuentro con Dios, también hemos sido identificados, nos sentimos también identificados, vamos en esta búsqueda de la verdad, ¿no? Como agustinos que somos, y qué bonito que nos haga recordar, qué potente también, que esta vida es un peregrinaje hacia la meta que es el cielo. Muy bien, también gracias a los tres en general, vamos a pasar con la segunda ronda de preguntas, que es, ¿cómo enfocar para hoy la presentación agustina del hombre espiritual? ¿Y qué rol juega el corazón, el amor y el Espíritu Santo en su crecimiento? Empezamos nuevamente con Fray José, luego con Fray Mauricio y finalmente con Fray Miguel. Les escuchamos. Quiero, para responder esta pregunta, proponer una innovación, si se quiere, porque Fray Mauricio y Fray Miguel ciertamente conocen también la espiritualidad relativa a este tema de la vida cristiana, que es la vida en el Espíritu, en el fondo, y cuando se habla de espiritualidad es hablar de la vida en el Espíritu Santo en San Agustín. Yo quisiera a lo mejor plantar unas bases un poco más modernas para tal vez situar el tema desde una perspectiva actual, para dar una resonancia en el fondo, más contemporánea, sobre todo con algunas cosas que me preocupan.
porque creo que el tema actual de la pandemia nos ha hecho eh, tratar de ponernos en contacto con una serie de emociones que fluyen y que la mayor parte de las veces fluyen en forma de ansiedad, fluyen en forma de depresión y muchos trastornos psíquicos, y esta es la segunda pandemia que vamos a tener que enfrentar y es algo que ya se está estudiando. El personal de psicólogos y psiquiatras está a estas alturas tan cansado como el personal clínico que está atendiendo en las unidades de cuidados intensivos a los enfermos. Esa es una realidad. Y tal vez puede caerse en la cuenta, o podemos caer nosotros dulcemente en la tentación de que la espiritualidad puede ser una ayuda o un mero bastón para las circunstancias psicológicas o psiquiátricas que estamos tomando en consideración y que tal vez hasta muchos de nosotros podamos estar viviendo. Pero este proceso viene de mucho antes, tal vez, porque todas estas experiencias que hasta ahora también están aflorando mucho, el yoga, el mindfulness y todas esas realidades, miran, como bien decía la introducción a una de las preguntas, a un cierto bienestar interior, a una cierta paz del alma, a algo que también se puede, por ejemplo, conseguir por medio de una terapia o por el suministro de una droga. Pero al corazón no se le pueden dar benzodiazepinas. Entonces, ese es el tema. Y aquí creo que hay una tremenda distinción que tenemos que hacer. Sobre todo porque si pensamos que la espiritualidad va a estar al servicio de mi propia persona y de mi propio bienestar, es en el fondo estar diciendo una idea que es propia del antropocentrismo de nuestro tiempo que San Agustín no tenía. Y aquí me gustaría que después también mis hermanos Mauricio y Miguel, yo sé que están enganchando con esta idea. En el fondo, la espiritualidad no está al servicio del hombre. Esto, para aterrizar más la pregunta, es como cuando a nosotros nos preguntan, a qué me sirve a mí ir a misa? ¿De qué me sirve a mí confesarme? ¿De qué me sirve ir a la iglesia? Y aquí tal vez el tema evoca o muestra un centramiento en mí mismo, que yo evalúo las cosas y evalúo a Dios desde lo que me puede servir a mí, cuando la respuesta tiene que ser exactamente al contrario. ¿Cómo yo puedo servir a Dios? Porque aquí el centro, precisamente, lo que el Espíritu Santo opera en el alma, en primer lugar, en la doctrina agustiniana lo evidencia muy bien, él ordena los amores del hombre, las opciones fundamentales del hombre, para que el amor de Dios esté al principio y podamos amar rectamente al prójimo en esta tierra, sin caer en ningún amor que pueda ser un dar rienda suelta a las tendencias desordenadas de nuestra naturaleza, que no sea un amor que nos esclavice a otra persona y que nos aleje inclusive de la libertad que necesitamos para amar según el Espíritu Santo, que siempre donde está el Espíritu Santo está la libertad, lo dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios. Por lo tanto, esa libertad y ese amor que nos da el Espíritu Santo, ese amor verdadero de amar como Cristo ama, creo que es la clave para poder vivirlo entre nosotros, pero sobre todo para poder centrar nuestra persona en Dios. Aquí también es muy importante la mediación de la iglesia, pero antes de eso quiero todavía referirme a otro tema, el concepto de corazón, que es tan importante para nosotros los agustinos porque lo estamos viendo siempre en todos los logos que hacemos, ¿no? Una vez hablaba en México precisamente y dije, bueno, San Agustín es un gran intelectual, pero su escudo es un corazón. Y alguien se acordó de esa misma frase del Chapulín Colorado, ¿no? Su escudo es un corazón, ¿no? Y todo el mundo se reía. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que también en nuestra modernidad tenemos que tener cuidado cuando mencionamos la palabra corazón, porque nuestro concepto de corazón de la posmodernidad es diferente al concepto de corazón que comprendía San Agustín. Fray Miguel dijo una cosa muy cierta. San Agustín centró su vida en la meditación de la palabra de Dios. Y el concepto de corazón que maneja Agustín es netamente sacado de la palabra de Dios. El corazón no es solo el centro de los sentimientos, como nosotros hemos acostumbrado a llamarlo, a decir de él. El corazón en la Biblia es el centro de la persona por completo, el centro de sus opciones, el centro de su voluntad, el centro de su memoria, el centro de sus recuerdos. Es la esencia del ser humano.
que está dentro del corazón. Lamentablemente, hay un libro muy bueno de un filósofo alemán llamado del filósofo Dietrich von Hildebrand, que se llama El corazón, que se puede encontrar fácilmente en internet, donde me gusta a mí recomendar libros, ¿ah? Donde él justamente dice que los dos grandes momentos en que se empobreció esta comprensión que San Agustín había captado tan bien respecto del corazón, tal cual como la había hecho la Biblia, es cuando la filosofía griega platónica divide el cuerpo del alma y por lo tanto la dimensión afectiva queda absolutamente fuera de las opciones más eh, elevadas del ser humano. Y otro momento trágico en que nuevamente parece que la filosofía contemporánea agarra un bisturí y corta de nuevo el corazón o lo descarta absolutamente, es con la filosofía moderna prusiana, Emmanuel Kant y otros más en el siglo XVIII, cuando se habla de que el ser humano es pura voluntad y los sentimientos en el fondo son un lastre, son de poca monta. Y allí es cuando frente a inclusive eso permeó la espiritualidad de su tiempo, en aquel momento surge como respuesta a esa espiritualidad demasiado seca, demasiado aséptica, un renacer de la espiritualidad católica con la devoción al Sagrado Corazón, fíjense ustedes, como signo del Espíritu para recordar justamente que el corazón es el centro más íntimo de la persona y que engloba no solamente las emociones. Lamentablemente ahora estamos en un momento en pleno siglo XXI en que el corazón ha sido reducido al mero aspecto romántico, sensiblero, sentimental, y aquí tenemos que tener cuidado en no reducir, por ende, la espiritualidad a un mero acto de sensiblería, donde la catequesis de confirmación no sean grupos donde los muchachos van solo a llorar, donde inclusive nosotros los catequistas o como ministros del culto podemos sentirnos orgullosamente contentos delante de Dios porque lloró mucha gente. Pero eso es solo el primer nivel, diría Santa Teresa de Ávila, que es el primer nivel de las consolaciones, donde Dios te da aquellos pequeños caramelitos para poder hacerte caminar, pero luego nosotros mismos, los agustinos como pedagogos de la interioridad, tenemos que tener esa expertise del corazón para que cuando llegue ese segundo momento donde tal vez viene una aridez, es cuando Dios te hace caminar por la luz de la fe, que es más la oscuridad de la fe, donde te enseña a vivir la experiencia de los grandes creyentes como Abraham, como Isaac, como Jacob, como María, como los apóstoles, como Agustín, que también vivió sin duda esa noche de la fe, y que yo me pregunto si realmente estamos a la altura de poder ser esos pedagogos de la interioridad con que nos definió San Juan Pablo II. A menudo podemos tentarnos demasiado en quedarnos en esa sensiblería y reducir el corazón solamente a los sentimientos. Creo que si leemos sinceramente la palabra y si no restringimos solamente la dimensión del corazón a la dimensión de los sentimientos, vamos a poder conectarnos de manera mucho más profunda al Agustín de las Confesiones y poder comprender lo que él realmente está diciendo cuando dice que nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en Dios. Es nuestra voluntad la que está inquieta, son nuestras opciones fundamentales las que están inquietas, es nuestro intelecto inclusive el que está inquieto, es toda la dimensión de nuestra persona la que está inquieta porque no encuentra sosiego mientras llega hacia Dios, que es su razón de ser y la razón de su existencia. Sobre todo, y aquí termino, porque una búsqueda tal vez espiritual demasiado centrada en lo que a mí me sirve, eso le ha producido mucho daño al hombre posmoderno, porque se ha encontrado siempre a solas. Si se fijan ustedes, siempre está a solas con su conciencia. Inclusive hay corrientes que dicen que el que acompaña no debe imponerle cosas al que está buscando. Ciertamente eso es sano, pero también San Agustín concibe la iglesia como autoridad porque está la autoridad de Cristo y porque está el Espíritu Santo que hace presente a Cristo y por eso yo puedo dejarme guiar por la autoridad del Espíritu Santo que encuentro en la iglesia. Un concepto que también está muy desterrado en nuestra época actual y más se opta por una búsqueda personal, una espiritualidad sin religión, un cristianismo sin iglesia, un Jesucristo sin sagrario,
y eso desgasta al hombre. Nos encontramos con un hombre demasiado, que se está esforzando demasiado porque cree que todas sus circunstancias y todo su destino dependen exclusivamente de él. Y yo me temo que eso es injusto. El hombre posmoderno es víctima de una injusticia espiritual demasiado grande y creo que hay muy poca gente que se da el trabajo de poder despertar de poder despertar al creyente que vive su fe así y de decirle, oye, aquí lo más importante no es que luches contra el universo completo, sino que depongas tus armas delante de Dios y de decir, Señor, tú eres mi fuerza y tú eres mi luz, tú eres mi restauración, tú eres mi roca, tú eres mi baluarte. Y para eso hay que ser el doble de valiente que si me enfrentara al mundo yo con mis propias fuerzas. Lo primero, te va a cansar un montón, pero lo segundo, te va a dar la verdadera paz en el alma. Y ahí, para terminar como colofón, les propongo un libro donde precisamente se habla de eso, un libro de lectura muy fácil que tiene muchas ediciones, es una novela, El despertar de la señorita Prim, de la autora española Natalia San Martín. Es un libro que no tiene más de 4 o 5 años, que narra la historia de una bibliotecaria que va a un lugar muy especial, una aldea, donde todos sus habitantes viven una experiencia espiritual a los pies de una abadía benedictina muy particular. El despertar de la señorita Prim. Justamente ahí habla de ese desarmarse como hombres y mujeres posmodernos y dejarnos interpelar por la belleza, dejarnos interpelar en el corazón, en lo más profundo de nuestro ser, por la belleza de Dios, sobre todo por la realidad de Dios que no puede ser manipulada y que Él sea el totalmente otro que nos hable, que nos libere sobre todo y que Él se ponga al centro de nuestras vidas. Eso sería lo que quisiera apuntar en esta. Bien, amén, amén a todo lo que ha dicho. Realmente muy enriquecedor. De eso se trata este conversatorio. Bueno, vamos con el padre Mauricio. Le vamos a escuchar a esta segunda pregunta. Muchísimas gracias, padre José. Muchísimas gracias. Gran dato que nos ha dado y también inspiración. Bien, padre Mauricio, le escuchamos. Gracias. Bueno, pues siendo el padre José Ignacio y yo formados por la misma escuela, no puedo irme a las antípodas de lo que él ha dicho. Quizá él ha tomado los énfasis o el matiz contemporáneo. Yo solamente para complementarlo, en aras de enriquecerlo, pero sé que él lo maneja igual, pues voy a ir un poco a lo clásico para enriquecer el conversatorio, pero siempre bajo la misma línea, la misma escuela. El, ese hombre espiritual del que hablamos, para San Agustín, pues no tiene otro origen en ese piropo bíblico de lo que es el hombre, que uno no encuentra un mejor piropo para hablar del ser humano que aquel que está en la Biblia, ¿no? Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Imago Dei, la expresión latina usada tanto por San Agustín. Si uno se fija, pues ahí está todas las potencialidades del hombre, toda su vocación, la maestría con que Dios le ha formado. Pero Agustín, como todos los padres de la iglesia, no deja escapar ni una palabra y busca siempre los matices en una cosa y en la otra. Imagen y semejanza para el hombre contemporáneo pareciesen dos cosas iguales. Para los padres de la iglesia, para muchos de ellos, pues no es así. La imagen y la semejanza están puestas ahí en la Biblia porque tienen una distinción. El ser humano, en efecto, fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero la imagen siempre se mantendrá en cualquier ser humano, creyente, no creyente, bautizado, etcétera, pecador, santo, la imagen está allí siempre y por eso toda vida vale, toda dignidad vale, uno no puede responderle a un malhechor con las mismas armas que él usa, porque la imagen está y eso es lo que a todo ser humano le da la dignidad. Pero la semejanza la hemos perdido por el pecado. Agustín mismo, para referirse a su experiencia de lejanía de Dios, decía que estaba en la región de la desemejanza, que era feo ante Dios, por su soberbia que le había henchido completamente el corazón. Y entonces ese hombre con una potencialidad enorme
creado para él, pues tiene también una profunda herida, que solamente puede sanar el médico humilde que es Jesucristo, ¿no? En ese sentido, entonces San Agustín, hilando, nos da otra expresión muy, muy audaz, que es el ser humano es capaz de Dios, capax Dei en latín, capaz de Dios. Una expresión tremendamente audaz, pero que merece ser evidentemente explicada. San Agustín dice que ese hombre entonces que ha sido llamado para él, pues necesita volver a él, pero claro, tiene esa herida. Entonces, para sanar esa herida, pues por una parte sí, está la formación sin duda. Hay que salir de muchas ignorancias, hay que entrar a conocer a Dios, por supuesto, pero también necesita de la gracia, del auxilio divino. No basta la formación, ¿no? En esto también nosotros no podemos caer en eso. Hay personas que, pues sí, por una inquietud intelectual se la pasan leyendo conferencias, libros, pero no creen en el poder que tiene un sacramento, por ejemplo, en el poder que ya tiene nuestro bautismo y vivirlo, o en el poder que tiene una Eucaristía celebrada y entrando en ese misterio, en esta mistagogía de los sacramentos. Entonces, ambas cosas fundamentales, pero hacia Dios no avanzamos si no llegamos, si no es con su auxilio. Por eso San Agustín es el doctor de la gracia, doctor gracie. Y nosotros, pues, como agustinos, tenemos que ser muy conscientes de que nuestra espiritualidad justamente está a las antípodas, ¿sí?, del pelagianismo, un poco lo que decía el padre José Ignacio, o sea, el pensar que todo lo tenemos que hacer nosotros, ¿no? Y no dejarle espacio a nuestro Señor para que actúe. Pero hay que estar abiertos a la gracia. La gracia es un regalo, pero un regalo que Dios no nos lo embute, sino que espera que nuestra libertad lo acoja con gratitud y aceptación. Y ese corazón del cual se hablaba, que está en la pregunta y que el padre José Ignacio también hacía referencia, pues sí, evidentemente es toda la vida interior de ese ser humano, toda el alma también, una expresión clásica a la que no podemos renunciar en ningún tiempo de la iglesia, un alma que tiene unas potencias, es muy importante recordarlas, el padre José Ignacio también aludía a ellas, la memoria, la inteligencia, la voluntad, que son de alguna manera como un trisagio que es una imagen de lo que es nuestro Dios, ¿no? San Agustín en el De Trinitate, en el, en el Tratado sobre la Santísima Trinidad, uno de los ejemplos que colocaba allí es cómo evidentemente se ve que nuestro ser más íntimo está la imagen de Dios, uno y trino, el alma que es una sola, pero que tiene bien distintas, la memoria, la inteligencia y la voluntad, como tres potencias que necesitan ser sanadas por el auxilio divino. Entonces, trabajar en la memoria, Agustín nos enseñó en las confesiones a hacer una memoria desde la perspectiva de Dios, a generar toda una narrativa de nuestra vida, confesar nuestros pecados, alabar a Dios, decirle que es grande, recorriendo todos los años de nuestra vida, las faltas y las cosas buenas que Él nos ha dado con gratitud. Hay que sanar la memoria, hay que sanar la memoria. No solamente nosotros, también nuestra sociedad, nuestros países andan en eso muchas veces, y cómo evitar la manipulación de la historia justamente y de verdad sanar la memoria de la manera adecuada. Lo mismo la inteligencia de la que habla San Agustín no es la astucia, sino la sabiduría, que es la inteligencia más amplia que existe. Veo que está conectada la doctora Tamara Saeteros, que con ella en algún momento hemos compartido mucho a nivel académico y veíamos justamente que esas competencias de las cuales hoy habla tanto la educación, en agustiniano mejor se dicen inteligencias, ¿sí? Una serie de inteligencias que estamos llamados a desarrollar, pero sin duda la máxima de todas es la sabiduría, que implica, como dice la palabra de Dios, el temor a Dios por encima de todo, como inicio de esa sabiduría, el conocimiento de sí mismo, el discernimiento entre el bien y el mal, aprender a rechazar el mal, abrazar el bien, en fin, la inteligencia, trabajar en esa potencia del alma tan importante. Y finalmente la voluntad, el amor, el ordenar el amor, el ordenar los afectos, el tener, digamos, esa actitud de conversión permanente. Todo eso hace que
el hombre realmente sea espiritual, porque ahí entra el cuerpo para San Agustín. El cuerpo no es ni es una cárcel del alma, no es esa lógica platónica, sino por el contrario es la prolongación del alma, al punto que cuando el alma y el cuerpo se separan, pues vemos el destino del cuerpo, ¿no? En la putrefacción, porque nada puede el cuerpo sin el alma. Luego son dos realidades que van íntimamente ligadas. Yo quería referirme, así complementando un poco lo que decía el padre José Ignacio, a estos conceptos clásicos de la espiritualidad agustiniana, el Imago Dei, el Capax Dei, la memoria, la inteligencia, la voluntad, porque creo que son bastiones que todos nosotros que vivimos en esta familia espiritual, pues tenemos que tener muy presentes para poder caminar hacia Dios. Muchísimas gracias, Padre Mauricio. He tomado algunos apuntes que sí, para comentar, para reforzar la idea, y sé que varias partes de este conversatorio van a calar y están calando en este conversatorio, en cada uno también de nuestras vidas, nos está enriqueciendo. Y justamente lo último, ¿no? De las potencias que tenemos como ser humano para ir también dejándonos sanar por Dios, dejando que Él entre en nuestras vidas y también abrirnos, tener esa apertura justamente en lo que mencionó, lo último, ¿no? En la memoria, la inteligencia y la voluntad. Y vamos a seguir poniendo de nuestra parte, que está bien interesante este conversatorio, y vamos a escuchar a Fray Miguel. ¿Qué nos puede decir Fray Miguel justamente acerca de esta pregunta? Le escuchamos. Gracias. La verdad es que después de la última intervención del padre Mauricio, que ha hablado de las tres potencias y del cuerpo, me ha dejado poco de la antropología ya después de las dos intervenciones. Yo quisiera hacer referencia a algo que me pasó, algo muy, muy cotidiano, que puede aterrizar también todo lo que vamos compartiendo. Y es que hace unos días estuve en la casa de mis padres, fui a visitarlos, y estuve viendo televisión con ellos, algo muy, muy casero, ¿verdad? Aquí no solemos ver televisión, la verdad, pero estuve ahí con ellos, estuve pasando los canales, y llegué a un canal en donde estaba una chica conversando con un chico, y este chico estaba como dándole consejos, lo estaba atendiendo, la escuchaba con atención a esta mujer, y yo dije, bueno, sacerdote no es, está claro, ¿no? Dije, será un psicólogo y le está pidiendo ayuda, ¿verdad? Y intentaba entender, o sea, me generó mucha curiosidad, y seguí viendo el programa. Pasan a otra escena, y esta chica está conversando con su hermana y le dice, he ido al astrólogo y el astrólogo me ha dicho que las fuerzas que hay en mí y que con esta persona me llevo mejor que con esta otra, haciendo un poco referencia a lo que hablaba también el padre José Ignacio, ¿no? ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde hemos llegado en esta inquietud, el hombre de hoy? ¿Hasta dónde ha llegado esta inquietud, esta búsqueda, que no es un tema simplemente psicológico, no es solamente un tema de un estado anímico, sino es un tema existencial, esta inquietud de la que hemos venido conversando, ¿no? Este corazón inquieto es una realidad profunda. Esta inquietud atraviesa todas nuestras potencias, toda nuestra realidad. Y yo la verdad me quedé asombrado y dije, ¿en dónde está la vida espiritual? ¿Dónde ha dejado el ser humano su vida espiritual? ¿Hasta dónde tenemos que llegar que ahora le tenemos que preguntar a la luna, al mar, para saber cómo estamos nosotros? Y es que da la impresión que hemos venido involucionando. Y cuán actual se vuelve aquí la espiritualidad agustina, presentando un camino de búsqueda. Cuán actual se convierte nuestra espiritualidad, presentando y dando una respuesta clara. San Agustín en ese sentido es muy claro a esta inquietud que vive el hombre. ¿Cómo dar este salto de esta subjetividad? Yo creo que esto es así, yo creo que eso ya, yo creo que ahora a mí me habla el sol, el mar, las energías, y cómo en esa subjetividad, en esa vivencia torpe espiritual que vamos teniendo, va teniendo nuestra sociedad, vale la pena presentar al Espíritu Santo.
y quisiera poder decir 2 palabras sobre este tema. Qué importante es presentar al Espíritu Santo, la necesidad que tenemos de reconocer a este Espíritu Santo como este maestro interior que está allí, que nos habla, esta inhabitación trinitaria, la presencia del Espíritu en el alma del justo. Qué importante es volver a estas realidades hondas de nuestra fe. El Espíritu Santo que obra en su iglesia. Solamente 2 ideas sobre el Espíritu que podrían complementar, seguir nutriendo este conversatorio. Por un lado, la presencia del Espíritu como quien nos enseña a orar, como maestro interior. Este Espíritu que nos permite discernir, que nos va iluminando. Y este mismo Espíritu, en una faceta interior del ser humano, y este mismo Espíritu que actúa como alma de la iglesia. Este mismo Espíritu, lo que decía el padre José Ignacio, la autoridad de la iglesia, ¿no? Cómo ahora muchas veces hasta buscamos, ¿qué ha dicho la iglesia? Si la iglesia ha dicho A, pues yo voy a decir B, porque así soy un mejor cristiano, ¿no? Hay como una actitud de ser contrarios muchas veces a la iglesia. Por tanto, qué importante reconocer este espíritu que está vivo, que dinamiza la iglesia, que es el alma de la iglesia, que nos permite reconocer esta autoridad frente al Papa, frente al Magisterio, y nos permite a este hombre espiritual caminar, peregrinar por un sendero seguro, iluminado, porque ahí está la iglesia, la comunidad. El Espíritu Santo es alma de la iglesia porque nos une en el amor, genera comunidad, y este mismo Espíritu que obra desde nuestro interior como maestro, que nos permite escuchar la palabra de Dios como un San Agustín, y saber que esa palabra tiene actualidad, está viva hoy en día. Importante para este hombre espiritual, que todo cristiano, y más aún en nuestra espiritualidad agustiniana, para este hombre de hoy, escucharlo en nuestro interior y verlo también, este mismo espíritu, generando comunidad, generando iglesia, y por tanto también encontrando puntos concretos de comunión, como por ejemplo puede ser el magisterio, etcétera, etcétera, ¿no? Quería regalar esta idea también. Este espíritu que habla en nuestro interior, que puede ser muy subjetivo, pero al mismo tiempo que es alma de la iglesia, y que desde la iglesia nos da esa objetividad. Y tenemos que caminar en ese equilibrio. A veces nos tocará confiar más, quizá, y nuestra subjetividad nos engaña, y otras veces será más motivo de consuelo, pero ahí está el Espíritu Santo que nos santifica, que nos hace hombres espirituales. Y ambas realidades, tanto interior como exterior, porque el Espíritu Santo, esta cita de San Agustín, que tantas veces repitió, el amor de Dios ha derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. El Espíritu Santo es amor, y por tanto permite este movimiento interior y también exterior. Muy bien. Muchísimas gracias, Fray Miguel, por sus palabras. Y gracias en realidad a ustedes, Fray José, Fray Mauricio y también Fray Miguel. Dios quiera que nos encontremos más adelante. Se les estima mucho en Perú y contamos con sus oraciones. Cuenten con las de nosotros también. Centro de Espiritualidad Agustinos. Formación y crecimiento en la vida del espíritu según el camino agustiniano.